Bienvenidos a Maternidad con Propósito. Es una manera igual diferente de poder hacer la plática que hacemos regularmente los domingos. Hoy es un programa especial. Feliz Día de las Madres. Les amamos, mamacitas bonitas. Dios las bendiga. Un aplauso para las mamás otra vez. Y solo para que no se olviden, el próximo mes es el mes del padre, así que solo lo diré para dejarlo ahí. A ver si nos celebran también, pero no pasa nada. Es un honor estar por acá. Vamos a cambiar algunas cosas, pero tenemos un panel muy especial. Por favor, reciban un aplauso a la familia Escalante, Omar y Seidi. Y mi esposa Viris Muñoz y yo soy Vani Muñoz. Gusto saludarlos. Y hoy nos metemos directo a este tema. La idea va a ser hacer un panel de preguntas, respuestas. Queremos conocer historias de mamá, historias reales, las dificultades de aguantar a esposos y aguantar niños, pero sobre todo el propósito de lo que Dios quiere con el tema de la maternidad. Creo que hay muchas maneras de verlo. Hoy en día la cultura está dictando muchas cosas a través de las redes sociales. Entonces, obviamente este tema tiene que ver con maternidad para las mamás que tienen hijos, a veces hijos espirituales, y también orar y creer por las personas, las mamás que no han podido tener hijos, que Dios tiene un propósito. Así que bienvenidos a Maternidad con Propósito, y el tiempo pues con Omar. Así es. Bueno, como bien dice Vani, queremos antes que nada darle las gracias a todas por ser mamás, pero saben que antes de ser mamás ustedes son mujeres, y eso es bien importante. Su identidad no solamente empieza por ser mamá o por ser esposa, sino por ser mujeres. Y si ustedes han recibido a Cristo, son hijas de Dios. Esa es su principal identidad, y por eso si hoy hablamos de la maternidad, homenajeamos a la maternidad, pero homenajeamos a las mujeres. Y aquí hay muchas mujeres de diferentes edades, y queremos decirles que estamos aquí para honrarlas. Ahora, regresando al regalo que Dios nos da en la maternidad, un poco para empezar a entender qué es la maternidad, tendríamos que irnos al principio, y el principio es el libro de los comienzos. Si ustedes alguna vez han abierto su Biblia, algunos la han abierto, otros no importa, está bien. Pero empezamos con Génesis. Y en el Génesis Dios nos empieza a hablar, desde ahí empieza a hablar de la maternidad y cómo Dios fue creando todo. Dice que en los primeros 6 días Dios creó todo. ¿Y qué es lo que Dios decía? Cada que iba creando algo decía, y vio Dios que esto era bueno, y vio Dios que esto era bueno, y vio Dios que esto era bueno. Sin embargo, en el 6º día hay un paréntesis, y nos pasamos al capítulo 2 de Génesis, donde dice, por primera vez Dios dijo algo que no era bueno. Por primera vez lo dijo. ¿Y saben por qué dijo? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Obviamente no podemos estar solos, necesitamos la otra parte de Dios porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Necesitamos la otra parte, somos complementarios, somos diferentes, pero nos complementamos. Entonces, de ahí empieza la maternidad, y la maternidad, como ahorita lo vamos a ir viendo, la maternidad, Dios habló a la maternidad, a muchas mujeres de fe, llenas de esperanza, y podemos ver en la Biblia mujeres como Sara, como Ana, como Raquel, que anhelaban algo, anhelaban una esperanza y un propósito. ¿Y saben cuál era ese propósito? Que Dios desde un principio les dio a las mujeres la bendición y la promesa de que a través de la maternidad iba a venir un redentor. Y eso es algo que nos debe impactar a todos. ¿Saben por qué? Porque ahorita a lo mejor están diciendo, pues el Redentor ya vino, pero ¿sabes qué? Redentor quiere decir libertador, y Dios está esperando que cada uno de nosotros en equipo, como madres y padres, podamos tener e impulsar a una nueva generación de hijos que puedan ser libertadores. Así que pues vamos a ir directo a las preguntas del día de hoy. Bienvenida Seidi, bienvenida Viris, Dios les bendiga. Mamás, ¿cuál ha sido uno de los procesos más difíciles que han vivido como mamá y que aprendieron de esto? Y pues, Seidi, vamos a preguntarte a ti primero. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Tienen tiempo? Saquen su café. Bueno, como mamá de 3 hijos,
he experimentado momentos muy difíciles y muchas pruebas y aprendizajes también. Yo recuerdo cuando era niña, yo jugaba con las muñecas y yo era la clásica niña que le gustaba jugar con las muñecas y jugaba a ser mamá. Entonces yo decía, bueno, cuando yo crezca, quiero ser mamá, quiero casarme, tener mis hijitos, formar mi familia y ya, ser felices para siempre, como lo veía yo en las películas. Pero cuando crecí, pues la realidad fue otra. Había yo escuchado de estas mujeres de la Biblia, Sara, Raquel, Ana, en las cuales milagrosamente Dios les había concedido el poder ser mamás, después de muchos años de no tenerlo. Pero yo nunca me imaginé que yo iba a experimentar algo parecido. Cuando Mari y yo nos casamos, quisimos empezar una familia rápidamente. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el doctor nos dijo que no iba a ser posible, que iba a ser muy difícil. Y entonces ahí fue donde, con un corazón como el de Ana, Omar y yo, nos oramos, nos desahogamos delante de Dios y nos rendimos ante Él también, diciendo lo que sea tu voluntad, Señor. Y bueno, después de 2 años, y milagrosamente, Dios nos concedió y nos proveyó de nuestro primer hijo, que es Samuel. Que por ahí anda. Ahí está. Y por eso le pusimos así, Samuel, porque su nombre significa Dios escuchó. Pues mis 3 embarazos fueron muy complicados, muy difíciles. Durante todos los 3 hijos, mis 3 hijos fueron prematuros, ellos nacieron antes de tiempo, se quisieron adelantar un poco. Y pues todos los embarazos tuvieron sus complicaciones y los nacimientos también. Pero yo creo el más difícil, el momento más difícil para mí durante esos nacimientos fue el nacimiento de mi hija. Cuando ella iba a nacer, quiero decirles antes, durante todo mi embarazo, mientras yo tenía algunas complicaciones durante el embarazo, a mí me dijeron que iba a tener un niño. Y eso me lo dijeron varias veces por ultrasonidos. Cuando nace mi hija, obviamente mi hija nació prematura, 2 meses antes de lo que debía, con algunas complicaciones. Y cuando nace, nos dicen, sorpresa, es una niña. Dios nos concedió ese deseo que teníamos silenciosamente mi esposo y yo, de que anhelábamos una niña. Y se guardó esa sorpresa hasta el final, hasta que naciera. Y bueno, ahí está. Nosotros ya teníamos un nombre, desde que nos casamos, nosotros teníamos el nombre elegido para nuestra hija, que se iba a llamar Zoe, que en griego significa vida eterna. Y ahí está mi hija ahora, llena de vida, llena de mucha energía y que está por cumplir sus 15 años. Eso. Y Zoe, como siempre te lo digo, valió la pena. Y todos están invitados a la fiesta. Sí. Se aceptan padrinos. Se aceptan padrinos. Todos pueden ser padrinos, no se preocupen. Después de ese proceso ya dije, ya ese fue el proceso más difícil, ver a mi hija así, sufrir y lo que tuve que hacer, el tener que dejarla en la incubadora, el poder no estar con ella, el tener que ella se tuvo que quedar 3 semanas internada y decir, bueno señora, ahí está mi hija, te la entrego y tú la tienes en las mejores manos, que es las de los doctores y principalmente las tuyas. Y dije, ya de ahí, no voy a tener más hijos, voy a ser la mejor mamá, nada más, ahora sí me voy a dedicar a ser la mejor mamá. Y pues, ¿qué creen? No. Yo creo que Dios moldea tu carácter y te forma a través de las pruebas. Y así ha sido conmigo. Dios me moldeó mi carácter. Cuando yo, en una búsqueda desesperada por la ayuda para mi hijo, Jonathan, que en ese momento él estaba padeciendo un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo severo, tuve que confiar en Dios, soltar, literalmente soltar y tener que irlo a dejar a un lugar por 6 meses, sabiendo que no estaba en mis fuerzas el que estuviera bien y que él iba a estar en un lugar bien, iba a ver los mejores doctores,
pero principalmente iba a estar en las mejores manos, que eran las manos de Dios. Y hay un versículo que Dios me lo recordó y lo tengo grabado en mi cuerpo, puedo decir, que dice Salmo 46:10: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Tuve que aprender y saber que Él tiene lo mejor para mi hijo, para mis hijos. En mis fuerzas nunca va a ser. Amén. Así es. Gracias. Fuerte el aplauso para Sadie, por favor. Viris, esposa amada, ¿cuál ha sido una de las pruebas más grandes aparte de mi persona? No vas a decir que yo, pero bueno. ¿Y qué aprendiste de eso? Cuéntanos tu historia también. Bueno, ahorita que escuchaba la historia de Sadie, sin duda, creo que cada hijo viene con un reto, con un proceso. La maternidad en sí ya es un proceso y todas las mamás que están aquí no me dejarán mentir. Dependiendo la etapa de vida en la que estás, vas conociendo, como que vas desbloqueando un nuevo nivel, ¿no? Vas desbloqueando un nuevo proceso. Cuando están chiquitos, luego no se diga la adolescencia, las que ya están casando, incluso hasta el nido vacío, ¿no? En nuestro caso tenemos 2 niños, o ya jovencitos, Natalia y Sebastián, que también están por aquí, ahí están. Ahí estaban un año un poquito más chiquitos antes de venirnos para acá. Natalia está a punto de cumplir 18 y Sebastián, y dice su papá que no se va a casar, ¿verdad? Y estamos buscando padrinos también. Y Sebastián, 13 años, va para 14 también, entonces estamos en la etapa de juventud, adolescencia. Pero sin duda creo que uno de los procesos, de los diferentes procesos que hemos ido atravesando, vamos a cumplir 19 años de casados, en nuestro caso no se vio la infertilidad, gracias a Dios, al contrario. Ya saben que uno se casa y hace sus planes. En nuestra historia, Van y yo, él es de Guatemala, yo soy de México, nuestra relación fue a distancia, fueron 3 años a distancia. Van y ya estaba viajando muchísimo ministerialmente, entonces la idea era casarnos y que yo me uniera a sus múltiples viajes y ministerio. Entonces nos casamos, teníamos planeado alrededor de 3 años para encargar bebé y, oh sorpresa, los tiempos de Dios son perfectos. A los 3 meses, 3 años, yo creo que no le especificamos bien al Señor, le dijimos, en vez de 3 años fueron 3, nomás le dije 3 y se convirtieron en 3 meses. De repente nos damos cuenta que estamos embarazados y ya saben, con todo eso, los achaques del embarazo, una cantidad de vómitos, sentirme mal y todos esos planes que teníamos de viajar, de recién casados, de que nuestra relación había sido a distancia, bueno, dijimos, se van a tener que poner en pausa. Con eso, cuando nace Natalia, literalmente la recibimos al año de casados, de regalo de aniversario. El Señor nos empieza a hablar y nos empieza a decir que es tiempo de movernos. Nosotros vivíamos en México, del lado de Laredo, de donde yo soy, y al año empieza el Señor a decirnos, se tienen que mover. De hecho, uno de los procesos que Dios ha tratado conmigo en cada etapa de mi vida es los cambios. Creo que hay gente, y sobre todo los hombres, abrazan muy bien los cambios. Nosotras las mujeres, bueno, en mi persona me han costado muchísimo. Y de repente me encuentro con una niña de 1 mes, recién casada, culturas diferentes, y todo lo que yo había planeado, a mí me gusta como que planear y soy un poquito así de que si me mueven las cosas es como, me cuesta, y de repente nos encontramos con que el Señor nos empieza a mover de ciudad. Yo nunca me había movido de ciudad. Yo crecí con familia muy grande, donde los domingos íbamos a la iglesia y de ahí nos íbamos a casa de la abuelita y de ahí a comer todos. Entonces esa era como mi maternidad ideal, criar a mis hijos cerca de los abuelos, cerca de la familia, y nada, al año el Señor nos dice, ¿sabes qué? Se tienen que mover, se tienen que cambiar, con una niña de 1 mes, recién casados literalmente, y un cambio de ciudad. Para mí en ese momento representó algo muy fuerte. Para mí fue la crianza, o sea, recién casada, recién mamá, recién parida, recién todo, y en una ciudad nueva, con gente nueva, una iglesia nueva, y era como, y entonces, de repente en 1 año todo fue como, ¿y qué hago aquí? O sea, ¿en qué momento me casé? ¿En qué momento soy mamá? ¿Y en qué momento vivo lejos de mi familia? Que esa era una de las cosas que a mí me costó más desarraigarme.
y criar a mis hijos, empezar a criar o a hacer una familia, a formar una familia lejos de mi familia. Entonces, creo yo que aquí a las mamás que les ha tocado criar a distancia, porque siempre está tu mamá ahí para apoyarte, para ayudarte, sumado a que tenía un esposo que viajaba muchísimo, casi que todos los fines de semana, entonces de repente te encuentras sola con un par de niños, tú siendo una niña también. Yo tenía alrededor de 23, 24 años y era como, y entonces no se supone que yo acabo de ser la hija y ahora soy la mamá y todo. Y entonces empezó a representar un reto dentro de lo que empezó a ser para mí la maternidad. Después, ya a los 4 años, viene Sebastián, ya más planeado. Y recuerdo cuando uno de los retos también fuertes, como decía Seidi, de repente crees que todo está tranquilo y no quiero decirlo, pero cuidado, cuando uno siente que las cosas están tranquilas ahí, el Señor dice, ya estás bien, estás cómoda, ok, sí, lo que sí, el nuevo nivel que vas a desbloquear. Y recuerdo que cuando íbamos al quirófano, porque Natalia había sido cesárea y Sebastián también ya estaba programado para cesárea, pues ya saben, yo como mujer ya arreglada las uñas, porque luego viene la visita y que los regalitos, y me sentía muy tranquila, muy confiada. Cuando de repente me meten al quirófano y nunca me habían dado miedo ni las cirugías ni nada, estaba muy tranquila platicando con los doctores. Y de repente recuerdo que me ponen la anestesia y todo se tornó negro. Fue como de repente entrar en una pelea espiritual donde yo sabía que estaba peleando por mi vida. Me encontré, así como se escucha a veces en las películas o así, peleando por mi vida. De repente fue como una lucha espiritual de decir, me estoy yendo. O sea, siento que me estoy yendo. Escuchaba de lejos a los doctores asustados, hablarse entre ellos, yo los escuchaba lejos, era como, ¿qué está pasando? Y como corriendo, pero yo ahí los escuchaba a ellos. Sin embargo, en mi persona, espiritualmente, me encontré en una batalla donde yo sabía que estaba entre la vida y la muerte. Así literalmente sentía que decía yo, ¿por qué yo todavía no me quiero ir? Tengo mucho que hacer. Y empecé, ahí fue donde me encontré hablando con el Señor y le dije, ¿sabes qué, Señor? Sentí la presencia de Dios tan cerca, literal, que le dije, dame una oportunidad y prometo seguirte sirviendo. Según yo, le estaba sirviendo a Dios a mi manera, con mis cláusulas. Pero entonces de repente le dije, Señor, dame una oportunidad y prometo seguirte sirviendo. Quiero ver a mis hijos, quiero criar a mis hijos. Todavía no, tengo mucho que hacer. Dame una oportunidad. Fue una lucha interna muy fuerte, así como las que a lo mejor has escuchado en algún episodio o algo. Y de repente recuerdo como que esa lucha, escuchar a los doctores lejos, y cuando le digo, dame una oportunidad y prometo seguirte sirviendo, despierto y yo sentía que ya había pasado una eternidad. Y de repente me doy cuenta que mi hijo todavía no nacía, los doctores estaban así como viéndome, yo no sé qué estaban pasando ahí en ese momento, los empiezo a ver, después nace Sebastián, entra Vani al quirófano, pero yo me acuerdo que en lo que estaban pues sacando al bebé y todo, estaba yo como en esto de ¿qué pasó? ¿En qué momento me viene esto? Nace mi hijo, te pasan a la sala donde te recuperas y yo recuerdo estar llore y los doctores se me acaban viendo así como pues si esta debería estar contenta, acaba de tener un hijo. Pero yo sabía que en ese momento el Señor me estaba tratando profundamente y estaba yo en esa de, Señor, o sea, cuando sabes que le pasa a mucha gente, pero a ti no te va a pasar. Y era como, ok, Señor, ¿por qué tuve que pasar esto? ¿Qué pasó? Y yo sabía que era un trato interno que el Señor me estaba dando, pero sin duda creo que cada uno de esos procesos, de acuerdo a la etapa de vida que vas viviendo, te va estirando. Esos procesos te van estirando. Yo no sé cuál sea el proceso que tú ahorita estás viviendo, pero estoy segura que ese proceso el Señor lo está usando para estirar tu fe. Y en la maternidad no se diga, precisamente ahorita termino, nada más en la mañana escuchaba el testimonio de un pastor conocido donde creo que su hijo acaba de morir por una sobredosis, un pastor acá americano. Y yo decía, qué increíble. O sea, esto de aprender con los hijos, no importando la etapa de vida en la que estés, no termina, cada proceso te va haciendo crecer. Aquí la cosa es cómo yo lo voy a tomar en ese momento. En ese momento uno no piensa, bueno, Señor, sí, ¿qué me quieres enseñar? Sino pasa el tiempo y te das cuenta y volteas para atrás y ahorita que cantábamos la de tu fidelidad es grande, dices, la fidelidad de Dios ha sido grande en mi vida. Entonces creo que eso ha sido de los procesos difíciles que he pasado. Ay.
Obviamente, vivirlo al lado, la verdad, valoro y admiro el corazón, bueno, de mi esposa, de nuestras esposas, porque ahora contarlo después es diferente, pero haberlo vivido, esas noches, esos pedazos estuvieron interesantes. En el siguiente bloque, Omar, no te voy a preguntar tu historia como mamá, pero en esta parte de poder hablar de una referencia de una mujer en la Biblia que vio la maternidad con un propósito muy claro, muy clave, un propósito que marcó no solo a su familia, no solo a su hijo, sino a una nación y a la historia de un pueblo que estaba en necesidad de un milagro. ¿En quién podrías pensar tú? Sí, gracias, Vani. Bueno, la verdad es que la Biblia está llena de ejemplos de mujeres muy valiosas y mujeres de fe, pero queremos enfocarnos un poquito hoy en la vida de Jocabed. Jocabed, tal vez algunos de ustedes la han escuchado, pero en el libro del Éxodo habla después de que el pueblo de Israel ya se había establecido, José los había dejado bien, los había dejado todo listo a la familia, el pueblo de Dios empieza a crecer y al nuevo faraón pues ya no le hace gracia que hubieran más hebreos que egipcios. Bueno, en Éxodo 1 el faraón levanta un decreto mortal. ¿A qué me refiero? Que dijo, todos los varones recién nacidos hebreos tienen que morir. ¿Ustedes se pueden imaginar esa situación como madre? ¿Se pueden imaginar la situación de Jocabed, la desesperación en ese momento? O sea, en todas las épocas de la vida han habido circunstancias difíciles, pero creo que eso fue una circunstancia súper difícil para Jocabed. Sin embargo, lo que hablábamos este es un ejemplo de una gran mujer con propósito, que no vio los problemas como obstáculos, sino se llenó de valor y entonces dice en Éxodo 2, dice que cuando nació el bebé, lo vieron y ella lo vio diferente y lo vio con un propósito para Dios. Dice que era un bebé diferente y dice que decidieron no desobedecer el mandato del rey y lo pudieron guardar por 3 meses, pero después de eso ya no se pudo. Entonces tenía que tomar otra decisión. Entonces primero fue ese amor maternal, pero en Hebreos 11:23 también vemos que hay una parte espiritual, porque dice que Jocabed por fe vio algo en su hijo que Dios tenía preparado para él. Y es hoy lo que todos como padres y ustedes como madres tienen que ver a sus hijos con ese propósito que Dios los está llamando. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para sus hijos? ¿Qué es lo que hizo Jocabed? Bueno, ella empezó a tener una fe activa. No solamente lo puso delante de Dios, sino que después de esconderlo ya no lo pudo esconder más. Preparó una canasta, la puso a un lado del río y entonces vino lo más increíble. ¿Qué fue lo más increíble? Y esto es parte de lo que hoy también nosotros tenemos que ser conscientes. Que Dios muchas veces ocupa las circunstancias para que nuestra fe crezca. Y nuestra fe no necesariamente nos va a sacar del problema. Nuestra fe nos va a ayudar a navegar en el problema, a caminar en el problema y a ver el propósito que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos. Y es ahí después de eso donde increíblemente cómo Dios acomodó todo para que después la misma Jocabed fuera la nodriza de su hijo cuando su hijo llegó a manos del sistema que había dictado muerte. La hija de Faraón lo recibe y Dios acomodó todo para que después Jocabed fuera su nodriza. Vane, ¿quieres? Y una parte, sí, ahorita lo que estabas diciendo, una parte que me reta mucho, como el corazón de Jocabed no era solamente, mira, pues tuve un niño, lo protejo, lo tiro al río a ver qué pasa. En el fondo, yo quiero pensar que ella sabía que había un propósito especial para Moisés. Y ahorita que estabas mencionando eso, su hermana Miriam se le ocurre la brillante idea de decirle, ¿sabes qué? A la hija de Faraón, yo conozco a alguien, una nani. Y esa nani llegó a ser su mamá. Imagínate en ese momento, lo sueltas, pero luego lo recuperas, no lo puedes ver como hijo. Sin embargo, en esa crianza de parte de Dios, el regalo de haber formado a Moisés, no como un niño más, sino como un hombre de propósito, fue algo que sembró identidad, sembró propósito, sembró un plan de Dios
porque no solamente le enseñó quién era, sino le enseñó de dónde venía, y definitivamente le tuvo que haber enseñado quién era el Dios al que la familia servía. Antes de que Egipto, porque él ya estaba en Egipto, Moisés de pequeño, antes de que Egipto lo formara, ella iba a marcar su corazón para servir a Dios, para guiar al pueblo, para hacer un propósito grande. Y como decías hace un momento, que fue mencionado en diferentes partes de la Biblia, algo que me reta mucho de esta historia, y mamás que están en este lugar, honramos y valoramos de veras, y no lo decimos solamente de palabras, pero los esfuerzos, los sacrificios que nadie ve, esas desmadrugadas, esas lloradas, esas sufridas, esos desiertos que nadie ve, no son aplaudidos por todo el mundo, pero tienen un propósito, que es formar el corazón de nuestros hijos en secreto para algo grande. El sistema hoy en día puede gritar libertad, muerte o apertura de hacer lo que sea, pero el corazón de una madre que entiende la maternidad de parte de Dios es creer que hay una historia mejor. Lo que el mundo puede gritar, mira, ya tu familia se va a deshacer, Dios tiene un plan diferente para cada familia. Y una cosa que, para terminar nada más esta pequeña aportación, la atención de cada mamá, de cada papá, obviamente es, ¿hasta cuándo lo puedo proteger? Pero también la pregunta va a llegar, ¿hasta cuándo puedo confiar en Dios a mis hijos? Y definitivamente una respuesta muy obvia es toda la vida, pero recuérdate que el típico, el síndrome de la mamá gallina, del papá gallo, donde estamos protegiéndolos, cuidándolos, va a llegar el momento donde tendremos que aprender. Estaba escuchando un podcast la vez pasada sobre el tema del arte de soltar. Queremos mantener a nuestros chiquitos siempre porque saben que cerca de papá y mamá van a estar bien, pero va a tener que llegar un momento donde dice, Señor, suelto en tus manos a mi generación. Y la verdad, la historia de Jocabed, el corazón, exacto, es muy impresionante. Y pues regresando a las preguntas, ¿cómo, escuchando un poquito este tema, Sadie, tú te identificas sobre este tema de protección e instinto materno bajo la guía de Dios, hablando de Jocabed? Bueno, como ustedes mencionaron, Jocabed fue una madre que confiaba en Dios. Ella había escuchado y sabía la promesa de Dios, la promesa que Dios le había dado a Abraham y Sara, de que a través de un hijo, como Omar lo mencionó, iba a haber un redentor. Y ella se aferró a esa promesa. Ella se aferró a esa promesa para la vida de su hijo. Y así como Omar lo mencionaba en Hebreos 11:23, que dice que fue por la fe. Por la fe fue que ella escondió al bebé porque vio algo diferente y no tuvo temor. Así ha sido también para mí, obviamente. He aprendido mucho, pero también ha habido momentos en las vidas de mis hijos, en estas etapas, en estos pasos en los que ellos han tenido que crecer, en las que ellos han pasado por pruebas difíciles, en las que hay momentos en los que no me tocan más que poner mi fe en el Señor, poner mi fe en Dios, aferrarme a las promesas que Él tiene para cada uno de mis hijos y saber que Dios tiene un propósito en ellos, que Dios tiene un propósito especial en sus vidas. Estamos viviendo en un mundo, y ustedes lo saben y lo mencionaba Vani, un mundo que se parece a esas aguas como donde Jocabed dejó a Moisés, llena de cocodrilos. Llena de cocodrilos y un ambiente no agradable, un ambiente hostil, donde tenemos que soltar a nuestros hijos también. Vani mencionó, tenemos que protegerlos, pero también tenemos que aprender a soltarlos y saber cuándo soltarlos. ¿Y cómo vamos a poder soltarlos? A través de la fe en Dios, confiar en Dios y en sus promesas. En este mundo tenemos muchos factores que están afectando la vida de nuestros hijos, la mente de nuestros hijos. Algunos ejemplos podrían ser la sobreinformación que hay a nuestro alrededor, la presión social, la tecnología que va a 1000 por hora, poniendo una presión impresionante en la mente de nuestros hijos y en el corazón también. Y a veces los lleva a casos de ansiedad y depresión. Tenemos que estar muy alertas de eso y preguntarle a Dios qué quiere que hagamos en cuanto a eso. El corazón de Jocabed
nos enseña varias cosas. La fe que Jocabed tuvo nos enseña varias cosas. Una de ellas es un propósito. Jocabed no solo vio al bebé, como lo habíamos dicho, ella vio algo más. Ella sabía las promesas de Dios en la vida de Abraham, de Sara y de Jocabed para Moisés. Ella vio el propósito de Dios en la vida de Moisés. Ella sabía que Dios lo iba a guiar. Un corazón guiado por Dios tiene la capacidad de discernir el potencial que el cielo ha puesto en sus hijos, incluso cuando el entorno es hostil. Dios tiene un propósito para la vida de nuestros hijos, de cada uno de nuestros hijos. Y nosotras como mamás tenemos que tener esa fe, como la fe de Jocabed. Nos tenemos que aferrar a esa promesa y nos tenemos que dejar guiar por Dios para poder soltarlos en este mundo hostil, en esas aguas peligrosas llenas de cocodrilos. Me gusta el versículo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Tenemos ese futuro y esa esperanza en Dios. A nosotras se nos ha dado ese privilegio, pero también se nos ha dado esa responsabilidad. Dios nos creó a nosotras las mujeres, no solo las mamás, las mujeres, con ese corazón de madres, con esa capacidad de poder nutrir, no solo físicamente, sino espiritualmente. Así es. Con un propósito especial de poder reconocer las fortalezas en nuestros hijos y a través de la guianza de Dios poder guiarlos hacia el propósito que Él tiene para ellos. Y no solo nuestros hijos biológicos. Qué bendición que podemos nutrir a alguien más. Podemos ser esas madres espirituales para alguien más. Sí, tenemos sobrinos, las que son maestras tenemos alumnos, las que somos amigas tenemos amigas. ¿Y por qué no poder ser ese canal de vida para las demás personas? ¿No? Qué bonito eso. Me gusta esa palabra propósito. Amor, Viris, ¿qué otras dos pilares o cualidades puedes hablarnos de Jocabed? Wow. Sin duda creo que Jocabed en estos tiempos, o nosotros nos podríamos ver como Jocabed, como ahorita bien decías, esas aguas turbias llenas de cocodrilos, es el sistema caído en el que estamos criando a nuestros hijos. Pero sin duda uno fue la protección, ahorita que mencionaba Omar, como lo que ahora conocemos como el famoso Moisés, ¿no? Por algo se llama el Moisés, donde tienes al bebé recién nacido y lo pones ahí. Dice que Jocabed lo hizo para protección del hijo, porque la vida del hijo ya estaba en peligro sí o sí. O sea, cuando vinieran por él, por ordenanza del faraón, iban a matar a todos los niños. Sin embargo, ella no dudó, y creo que todas las mamás aquí no dudaríamos en poner nuestra vida en peligro también por proteger a nuestros hijos. Y creo que ese canasto que se podría ver en ese momento, ahora lo podemos ver como esa protección de Dios para nuestros hijos, donde hemos decidido ponerlos, y creo que dependiendo de cómo somos cada una, no está fácil en este mundo decir, se escucha fácil, se lee fácil, pero yo no me imagino que fue nada fácil para Jocabed decir, bueno, o sea, lo voy a poner en esta canasta, lo voy a poner en el agua, ¿te imaginas? O sea, solo ahorita de pensarlo, ponerlo ahí y a ver qué pasa. Sin embargo, creo que ella sabía en quién confiaba. Ella sabía que el Dios de Israel estaba ahí con ellos y que ese niño, como decíamos ahorita, tenía un propósito, tenía una promesa depositada en ellos, y creo que ahora por fe sabemos que nuestros hijos tienen un llamado, tienen un propósito. Y hace poco hablábamos con algunas mamás, ¿hasta dónde podemos nosotros protegerlos? Quisiéramos protegerlos toda la vida, la verdad. Hay algunas que somos más aprensivas que otras de no, porque de verdad es que afuera el mundo está de locos, y a lo mejor nos escucharemos como abuelitos, no, pero es que sí, cada día se ha ido poniendo más feo, ¿verdad? Creo que cuando nosotros crecimos, ahorita es otro entorno totalmente. Y esa protección representa confiar a nuestros hijos en la protección divina, ¿verdad? Que fue una de las cualidades de Jocabed, decir, bueno, lo voy a dejar aquí, y ese agua puede representar el sistema en el que estamos,
pero lo dejo confiada de que sé en qué Dios confío. Y esa fue otra cualidad de Jocabed, la confianza en Dios. Y yo no sé, mamá, si en este momento la estás pasando difícil con tus hijos, con el sistema, con la crianza, o incluso si ya a lo mejor tus hijos ya crecieron y estás orando porque regresen a los caminos del Señor. La Biblia está llena de promesas, llena de maternidades. Aquí podemos ver maternidades y tomar el ejemplo de muchas o no tomar el ejemplo de muchas otras, como tenemos a Sara también, ¿verdad? Que se adelantó a la promesa a su manera. Tenemos a Ana, que ella lo confió, dijo, yo lo voy a ir a entregar, a diferencia de Jocabed. Ana fue y lo entregó al templo, a la presencia de Dios. Creo que eso es un poquito más fácil que ponerlo en las aguas, ¿no? Pero tenemos tantos ejemplos, pero algo que puedo rescatar sin duda de Jocabed era que ella sabía en quién confiaba, que sabía que su hijo estaba llamado a un propósito, que sabía que esa protección era Dios en la vida de su hijo, y que aunque se te escapa de las manos y crees que tú ya no puedes, hay alguien que sí puede, hay alguien mayor a nuestras fuerzas, a lo que nosotros queremos, creemos, pensamos. Y rapidito, antes de pasar a esto, yo recuerdo cuando nosotros vinimos a vivir acá, una de las cosas por las que yo siempre lo cuento, no me quería mover, es por el sistema, que a lo mejor tiene muchos beneficios este país, pero en el estudio y en la crianza es otro reto, es difícil, se vive difícil. Y recuerdo que Natalia, a pesar de estar en una escuela privada, una de los retos que nos trajo recién habíamos llegado era una pregunta directamente de una compañerita de la escuela cristiana, preguntándole algo fuerte, ¿verdad?, acerca de su identidad. Y recuerdo que yo dije, chin, yo por eso no me quería venir. O sea, dije, ya sabía lo que venía, este mundo caído y todo. Pero en ese momento vino a mí, habló el Espíritu Santo a mí diciéndome, creo que está en Mateo, donde es la historia donde dice, nadie pone una lámpara, nadie enciende una lámpara, la esconde debajo de un almud, sino que la pones en alto para que brille para los demás. Entonces, cuando el Espíritu me habló a mí eso, ahí tuve que decir, Señor, en ti está mi confianza. Creo que mi trabajo aquí ha sido durante toda la niñez, todo lo que he podido cubrirlos, protegerlos, enseñarles, y esa es nuestra tarea en casa, proteger, incomodar, sí, tenemos que incomodarlos, por supuesto que sí, se oye muy bonito, soy el amigo de mis hijos, ajá, pero mi tarea como papá es incomodar. Algo que siempre menciono que decía mi papá, mi tarea es estorbarles el pecado. Y creo que esa es nuestra tarea, papá. Si no nos van a querer, no nos van a querer en el momento, pero más adelante sabemos que uno dice, ay, qué razón tenía mi papá, ¿verdad? O qué razón tenía mi mamá. Entonces, cuando me presento esto y el Espíritu pone en mí este versículo, dije, ok, mi hija está lista para brillar alrededor de sus compañeros. Mi hija ya está lista para encenderla y que pueda ser de bendición para otros. Así que creo que es ir entendiendo los tiempos. Las historias son diferentes. Alguien te va a decir, yo lo protegí toda mi vida, o no, yo lo dejé que él tomara sus decisiones. Una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es sabiduría. Dice Salmo, si a alguien le hace falta sabiduría, pídala. Y como papás necesitamos la sabiduría divina para poder criar a nuestros hijos en esta temporada. Buenísimo. Para un aplauso fuerte. Pues para este último bloque, ya para ir aterrizando, aquí te dejo el tiempo, Omar, pero para que lleves en el corazón estos 3 pilares que nos enseña Jocabed: propósito, protección y confianza. Solo en Cristo podemos lograr esas cosas. Omar. Así es, y bueno, como decías, vamos aterrizando, pero quisiera preguntarles a ustedes como mamás, y como hemos dicho, no mamás comunes y corrientes, pero que han decidido buscar consejo en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿qué consejos prácticos podrían dar sobre esta maternidad con propósito? Bueno, Viris. Okay. Bueno, precisamente lo que hablamos, cuida el propósito de tus hijos, como estaba diciendo Sadie, Omar. Muchas veces, y aquí teníamos una anotación, no corrijas solo lo que está mal, afirma lo que Dios puso dentro de ellos.
Y creo que eso es para mí también, porque muchas veces nos encontramos corrigiendo lo que está mal, ¿verdad? Porque es una y otra vez, ya te dije esto, lo otro. Sin embargo, ver más allá del propósito que Dios ha depositado en sus vidas, porque cada uno de nuestros hijos tiene un propósito sin duda. Ahora, como papás, nos toca ayudarlos a descubrir ese propósito. Y quiero recordarte algo, y yo sé que en este mundo y en este sistema y en este país, mucho se puede ver como el propósito que quiero que mi hijo sea el CEO más grande que haya en este país. Y quiero que mi hijo ocupe los mejores cargos. Y quiero que y está bien, si dentro de ti eso te da paz y eso te, como papá, te hace sentir orgulloso, lo cual sí nos hace sentir orgullosos. Sin embargo, el propósito de nuestros hijos siempre va a ser un propósito eterno. Un propósito que impacte la vida de los demás, porque todo lo que les podemos dar aquí terrenalmente sabemos que eso se queda, pero la eternidad es algo seguro. Entonces, del propósito de nuestros hijos siempre va a ser para bendecir la vida de los demás. Y te quiero dejar este versículo que me encanta, dice Salmo 127:4. Como flechas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Y cuando yo veía esta referencia, el arquero, ¿verdad? Ahí los que saben de arco, yo no, pero referente así, dice como flechas en manos de arquero. O sea, nosotros los papás somos los arqueros que tenemos a nuestros hijos para lanzarlos y enviarlos. Yo decido hasta dónde lo quiero lanzar. Entre más le dé, más lejos lo voy a lanzar. Nuestros hijos están en nuestras manos, son esas flechas que el Señor nos ha confiado. ¿A dónde las quiero tirar? ¿A dónde las quiero lanzar? Yo no sé tú, pero personalmente y en nuestra familia hemos decidido lanzarlos al propósito eterno que Dios tiene para sus vidas. Sí, nos han dado muchos logros escolares, gracias a Dios, pero sin duda el logro que más podemos tener nosotros como papás es que ellos amen al Señor, que tengan una relación personal con el Señor y que conozcan su propósito en el Señor. Así es. Bueno, gracias, Viris. Gracias. Sadie, ¿qué consejo práctico Va nos muy de la mano de lo que Viris decía, ¿no? Dice, vive una maternidad con intencionalidad, no solo los críes. Podemos criarlos, podemos educarlos, podemos enseñarles a portarse bien desde que están chiquitos, que no se paren, que se den las gracias, que saluden. Pero podemos guiarlos a algo más importante, y Viris lo decía, ¿qué es lo más importante para ellos? ¿Qué es lo más importante? Su identidad en Cristo. Que ellos tengan esa identidad en Jesús, que todo lo que hagan sea parecerse a Jesús. ¿Y cómo se parecen a Jesús? Hay muchas características de Jesús, que ese sea su enfoque, que su enfoque sea Cristo. Porque entonces así ellos, y ya lo vimos antes, puedan ser parte de ese plan redentor y también puedan traer vida y nutrir vida a alguien más. Y por qué no, así lo hemos visto, gracias a Dios, por la vida de nuestros hijos, que dentro de sus pruebas, dentro de sus luchas, ellos también han buscado y encontrado su identidad en Cristo. Me gusta, quiero mencionar Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si ellos ponen en primer lugar a Jesús, a Cristo, si ese es su mayor enfoque, todo lo demás va a ser añadido conforme a los planes y al propósito y a la voluntad de Dios. Así es. Ahora, en cuanto a consejos prácticos, ¿no? de una maternidad con propósito, me quiero añadir a uno más, y esto incluye no solamente a las mamás, sino también a los papás, y se refiere a la oración. Tal vez ya han escuchado antes ese término, ¿y qué quiere decir la oración? Es que nosotros tenemos que orar, pero también tenemos poner nuestros hijos delante de Dios, pero a nosotros también nos toca, tenemos responsabilidad en cuanto a eso, ¿no? Y en cuanto a la oración, en Lamentaciones 2:19 hay un versículo que siempre me ha impactado, y es un consejo de Dios, no mío, sino de la palabra de Dios, que dice: levántate en la noche y clama,
levántate en la noche y clama. Dice, desahoga tu corazón como agua delante del Señor y clama por tus hijos que desfallecen en las calles de hambre. O sea, hoy nuestros hijos necesitan alimentarse de lo que Dios les está dando, que es el pan de vida. Entonces Dios nos está llamando y en este versículo dice, clamen, levanten sus manos y clamen al Señor, derramen su corazón como agua delante del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer como padres, clamar, derramar nuestro corazón. En palabras de iglesia se dice interceder, pero es precisamente ponerse en medio de ellos delante de Dios. ¿Okay? Entonces, eso sería nuestro ese último consejo, y que esto, oración, porque también va de la mano con que tenemos que acompañarlos, tenemos que caminar con ellos, tenemos que aconsejarlos. Como bien dijo Viris, hay que estorbarles el pecado, hay que incomodarlos, y aunque a veces no les gusta que los incomodemos, hay que hacerlo. Entonces, que podamos guiarlos y simplemente que se queden también con la esperanza. Moisés, su historia no terminó solamente que llegó al palacio y se convirtió en rey y todos fueron felices para siempre. No, la historia de Moisés continuó y tenía un propósito. Tal vez Jocabed no vio ese propósito en su vida, porque saben que Moisés fue el libertador del pueblo, pero a los 80 años, yo creo que Jocabed ya no estaba. Entonces, muchas cosas y muchas promesas, no tenemos que desesperarnos. Y esta es palabra que les queremos decir: tengan ánimo, no se desesperen, no se desanimen, confiemos en el Señor y sigamos poniendo todo nuestra fe, como Jocabed lo hizo, nuestra fe y nuestra valentía delante del Señor, para que podamos ver esa generación a través de nuestros hijos, que ellos sean libres y que ellos puedan también ser libertadores del círculo más cercano y después hacia afuera. Entonces, eso es parte del tercer consejo que yo les quería dejar, y continuamos con sí. Queremos terminar este tiempo orando por las mamás. Creo que ya se dijo todo, y gracias mamá Viris, gracias mamá Seidi. Si pudieron escuchar el corazón, no solo estamos orgullosas de nuestras esposas y como madres y mujeres de Dios que son, sino también cómo encontraron fe en medio de esos tiempos difíciles. ¿Sabes qué? No estamos buscando ser padres perfectos. Yo sé que no lo soy, pero espero ser un padre presente, espero ser un padre espiritual para mis hijos. Me falta mucho por aprender, me falta mucho por corregir, pero que mi casa pueda ver a Jesús en nosotros es el reto más grande. El modelaje de Jesús, les tengo una mala noticia, no se ve en la iglesia. El modelaje de quién es Jesús se ve en casa, y ese es un reto muy grande. Así que podemos hablar mucho más, pero siento en mi corazón poder terminar este tiempo orando por las mamás. Así que queremos invitar a las madres que se puedan poner de pie. Mamás, por favor, mamás, abuelitas, madres espirituales. Y un tema que yo tengo en mi corazón, mujeres que han querido ser mamá y quizá no has podido también, ponte de pie en el nombre de Jesús. Servimos a un Dios bueno y Él no se olvida de ti tampoco. Si están alrededor de esas mamás valientes, extiendan su mano, pongan su brazo por ahí cerca de alguna mamá, por favor. Y si está por ahí lejos, sola, alguien ahí, pónganse pilas, decimos en Guatemala. Natalia y Sebastián, ayúdenme a poner manos por alguien por ahí cerca. Señor, te damos gracias por estas preciosas mujeres, madres, abuelas, tías que han sido mamás, mamás solteras, madres espirituales, madres viudas, y las que también han querido y deseado ser mamá también, Señor, las bendecimos. Señor, así como Jocabed vio el propósito, luchó por proteger
pero también pudo confiar en ese propósito en ti. Oramos por estas mujeres valientes, que tú las sigas fortaleciendo, las sigas ayudando a salir adelante. Señor, venimos a cargar con ellas sus pruebas, sus luchas, sus frustraciones, sus dolores, y creemos que en Jesús hay sanidad, en Jesús hay paz, en Jesús hay perdón, en Jesús, solo en Jesús. Espíritu Santo, fortalece a estas mamás en este día, Señor Jesús, y que podamos saber que el regalo de la maternidad con propósito va más allá de solamente preparar niños y loncheras para la escuela. Señor, es formar una generación de guerreros espirituales que tú vas a levantar para la siguiente temporada. Bendecimos a estas madres, bendecimos a estas familias, bendecimos a estos hijos, y por fe bendecimos a los futuros hijos también, Señor. Esos milagros que vamos a ver, Señor, en el nombre de Jesús, lo creemos para honra y gloria de tu nombre.